buenas noches. Estamos hoy en Debatiendo Sin Filtro a través de la plataforma de vocero.com. Excuso a los compañeros Hugo Rodríguez y Jorge Colbert, que por diversas razones pues, no han podido estar con nosotros en esta noche. Y tengo que empezar con la noticia que ha surgido en la pasada semana y que no es tan solo la noticia más importante de la semana, no tan solo es la noticia más importante del mes, no tan solo es la noticia más importante del año, sino que es una de las noticias más importantes de nuestros tiempos. Y ha sido en la manera sorpresiva en que ha finalizado la guerra de Afganistán, la guerra de los 20 años, la guerra más larga que el mundo ha visto en tiempos contemporáneos. Y una guerra que nos afecta como nación y que nos afecta como territorio, porque decenas, si no cientos de puertorriqueños murieron en Afganistán y en los países aledaños en esta guerra en los últimos 20 años. Centenares de militares puertorriqueños resultaron heridos y posiblemente centenares también salieron con heridas emocionales de esta guerra, del llamado PTSD, el Post-Traumatic Syndrome, donde las personas salen de una guerra por diversas razones, con unos traumas emocionales, unos traumas psicológicos, que a veces no son fáciles de detectar y que no ha sido hasta décadas recientes que se han podido diagnosticar. Yo estoy seguro que de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, de la Guerra de Vietnam, muchos militares salieron con heridas emocionales. De hecho, en el caso de mi padre, que luchó en la Segunda Guerra Mundial, entró en 1943 a mitad de la guerra con apenas 18 años de edad. Yo recuerdo, y él ya falleció hace 2 décadas, yo recuerdo que él no le gustaba hablar de la Segunda Guerra Mundial. Cuando mi hermano o mi hermana o yo le hacíamos preguntas para detalles sobre esa guerra, él siempre nos cambiaba el tema. Y yo creo que era posiblemente un mecanismo de defensa para no rememorar los aspectos negativos de una guerra que los Estados Unidos claramente ganó. Si eso es así con la Segunda Guerra Mundial, imagínense con la guerra de Corea, que fue una guerra que se perdió, con la guerra de Vietnam, que fue otra guerra que se perdió, y con esta guerra que para efectos de los Estados Unidos está culminando en estos días, y que tiene que haber lacerado el alma de muchos militares que participaron en la misma. Tengo también que hacer una crítica a todo el colectivo de la prensa puertorriqueña, y para eso incluyo a los 3 periódicos que dominan los medios escritos en Puerto Rico. Obviamente el periódico El Vocero, el periódico Primera Hora y el periódico El Nuevo Día, que no dedicaron, cuando surgió la noticia de la caída de Kabul, no dedicaron ni una pulgada columna, que es la manera que se miden el espacio en los medios escritos de comunicación, ni una pulgada columna en la primera plana para hablar de la noticia global que era primera plana en todos los periódicos de nuestro país, en los 50 estados de la Unión y posiblemente en la inmensa mayoría de los periódicos del globo terráqueo en el cual vivimos. Y eso denota desafortunadamente que a pesar que en momentos como este la plataforma de vocero.com nos invitan a hablar de esta importantísima noticia, pero demuestra que en Puerto Rico todavía existe un insularismo como el que nos hablaba el escritor Antonio S. Pedreira hace 80 o 90 años atrás, que permea nuestro pensamiento, que dificulta que conozcamos las noticias a nivel global y a nivel nacional
en el detalle en que lo conocen nuestros conciudadanos en los 50 estados del norte. Y en ese sentido, creo que la prensa puertorriqueña en general tiene mucho que mejorar y tiene que aceptar que Puerto Rico no es el ombligo del mundo. Somos parte de un país, los Estados Unidos de América, y somos parte del globo terráqueo en el cual habitamos. Y desafortunadamente, de la misma manera que a veces no se nos exponen los detalles en primera plana de algo tan importante como Afganistán, pues tampoco vemos el problema de la piscina allá en Rincón como una manifestación concreta de un problema mayor y que es el problema más grande que tiene Puerto Rico, una isla rodeada de agua, como decía el pasado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es una manifestación del problema más grande que tiene Puerto Rico, que es el problema más grande que tiene nuestro globo terráqueo, que es el cambio climático que está llevando a que nuestras playas se achiquen, a que el mar vaya aumentando de nivel y a que nuestras sociedades tengan que darse cuenta que tenemos que tomar medidas para atender eso. En el caso de Afganistán, es una noticia que nos afecta a todos, porque decenas de miles de puertorriqueños en los pasados 20 años pisaron suelo de Afganistán y lucharon en esa guerra en Afganistán. Y hay muchos puertorriqueños y muchas familias de esos puertorriqueños que sienten que tienen una atadura a ese país que quizás hace 30 años virtualmente nadie en Puerto Rico que no fuera un especialista en geografía realmente conocía y que hoy nos ha llevado a la derrota. Pero es importante que esos veteranos de esa guerra entiendan algo. En estos días ya ha surgido el concurso de echar culpas por esta derrota, de si era culpa del presidente Biden, si era culpa del presidente Trump, si era culpa de los otros dos presidentes que presidieron sobre esa guerra, si es culpa de los 20 congresos de los Estados Unidos, que de los 10 congresos de los Estados Unidos que en los pasados 20 años estuvieron asignando fondos y estuvieron supervisando esta guerra, si era culpa de los líderes militares, si era culpa de la comunidad de inteligencia, si era culpa de la prensa nacional que ayudaba a forjar las ideas sobre ese conflicto bélico. Pero yo creo que es casi unánime el entendimiento de que ninguno de los individuos que luchó en Afganistán, sean nuestros conciudadanos del norte o sean los ciudadanos americanos de Puerto Rico que hayan sacrificado sus vidas, hayan puesto en peligro sus vidas para luchar en esa guerra, ninguno de esos veteranos tiene culpa de lo que ha pasado negativamente en Afganistán. Cada uno de esos individuos tenía una misión que realizar y la ejecutó. Cada uno de esos individuos realizó sacrificios. Algunos dieron su vida, algunos fueron heridos físicamente, muchos fueron heridos emocionalmente, pero ninguno se le achaca lo negativo que haya podido pasar en esa guerra. Ustedes, los veteranos que participaron en esa guerra, todos fueron héroes, porque todos hicieron más por la democracia americana y la democracia puertorriqueña que lo que hemos hecho todos los que no fuimos a esa guerra. Así que no debe haber espacio para depresiones psicológicas, no debe haber espacio para sentido de culpabilidad de parte de ninguno de los veteranos que participaron en esa guerra. Y los que no somos veteranos de esa guerra, que somos amigos, que somos familiares de veteranos de la guerra en Afganistán, tenemos que estar alerta en estos días, detectar si alguno de esos amigos nuestros está cabizbajo, está deprimido, está herido emocionalmente, para ayudarlos a manejar su crisis y ayudarlo a recibir cualquiera
de las ayudas que puedan necesitar para no sentirse amargados, no sentirse culpables, no sentirse deprimidos por algo que no tiene que ver con ellos. El sacrificio que ellos realizaron fue un sacrificio extraordinario, un sacrificio valioso, e hicieron lo que tenían que hacer. Otros en la política, en la presidencia, en el Congreso, en el liderato militar, en la prensa, en los hacedores de opinión pública, pueden haber fallado en algo, pero no fallaron nuestros veteranos que participaron en la guerra de Afganistán que acaba de concluir. Quisiéramos también pasar porque esta semana es el inicio de clase de nuestros niños en la escuela pública y que han estado ya entrando también a las escuelas privadas. Estamos como siempre, como todos los años, pendientes de las condiciones físicas de las escuelas. Estamos pendientes a si se han nombrado todos los maestros que se tienen que nombrar. Estamos pendientes a si se han adquirido los libros de texto que hay que adquirir. Pero sin embargo, estamos dentro del mismo insularismo que acusé a la prensa puertorriqueña de estar inmiscuida, porque estamos pendientes de los detalles, y problemas pequeños que existen todos los meses de agosto cuando abren las escuelas en Puerto Rico. Pero no estamos pendientes de lo deficientes que son nuestros sistemas educativos. A pesar de la calidad de nuestros maestros, a pesar del deseo que tienen nuestros estudiantes de poder estudiar, tenemos un sistema que es altamente deficiente. Y yo estuve hablando con un amigo mío que se ha trasladado fuera de Puerto Rico para visitar primero y para llevar a su familia después a estudiar en las escuelas públicas de uno de los 50 estados de la Unión. Y cuando ha ocurrido eso, él ha descubierto cómo los cambios en Puerto Rico son tan extraordinarios en comparación con los cambios educativos en el continente. Y quiero leerles una nota que ese amigo mío me envió. En las calles del vecindario, el sheriff del condado pone unos cartelones en los planting strips de las aceras que dicen "Drive like your kids live here". Guía como si tus hijos vivieran aquí. Nunca hemos visto a la policía de Puerto Rico hacer eso. Si hay algún felony en el vecindario, el sheriff envía mensaje de texto a todos los residentes informando lo ocurrido. Eso no lo vemos aquí. Nos enteramos quizás por el chisme de comadre, por el vecino o la vecina que nos los cuenta, pero la policía no nos comunica los delitos que han ocurrido en nuestros vecindarios. El servicio de utilities vino esta semana a inspeccionar que el sistema de agua de riego estuviera funcionando bien, no cotejando la tubería de la casa, del sistema de riego que le echa agua a las matas y a la grama, estuviera funcionando bien. Cayó granizo y me dañó levemente el techo y el buzón. Y en una semana, la aseguradora envió un ajustador sin haberlo pedido. Y en un mes me sustituyeron el techo y el buzón. No estuvieron negociando un cheque que no cubre lo que fue el costo. Hicieron el trabajo para reparar el daño directamente. Todo funciona como un reloj. Parte de mis impuestos van a la escuela. El sheriff asigna 2 patrullas a dirigir el tránsito a la escuela y velar la entrada durante todo el día. Aquí apenas a veces hay un guardia para atender la escuela.
le dan desayuno y almuerzo a los estudiantes, le regalan una notebook para sus trabajos escolares. La escuela envía de 2 a 3 mensajes de texto informativos al día, incluyendo hoy sábado, a los padres de los estudiantes. Los libros, no hay que pagar nada. Los estudiantes no tienen que cargarlo a la casa, ni se nos quiebra a los padres la espalda subiendo el bulto al baúl. No hay asignaciones para hacer en la casa. En esas notas que yo recibo del amigo mío, que es estadista, y que de parte de críticos antiestadistas le han dicho en múltiples ocasiones, como me han dicho a mí, si tú quieres la estadidad, tienes 50 estados para escoger a dónde mudarte. Pues amigo mío se mudó y ha descubierto que la realidad en el estado al cual se mudó, que no es distinto a otros estados de la Unión, presenta una visión muy distinta de lo que es la escuela pública a la que conocemos en Puerto Rico. Y me dice que en la escuela pública donde él está, el salario promedio de los maestros excede $50,000 al año, cuando en Puerto Rico el salario promedio es posiblemente $25,000 al año. Así que es un lugar, al igual que todos los estados, donde se valora la labor que realizan los maestros y se valora en el cheque quincenal que ellos reciben. Aquí en Puerto Rico no valoramos a los maestros porque no les pagamos lo que merecen que se les pague. Y alguien podrá decir, ah, bueno, pero eso es un estado. Acá en Puerto Rico pues no tenemos la misma cantidad de dinero. Pues les tengo una noticia. Hace 20 años que el gobierno federal tiene la paridad en los fondos federales para la educación en Puerto Rico. Recibimos el mismo dinero federal que recibiríamos si fuéramos un estado de la Unión. Lo que ocurre es que aquí, por politiquería, por burocracia, utilizamos el dinero no dentro del salón de clase, libros para los estudiantes, computadoras para estudiantes, salario decente para el maestro, sino que se lo come la burocracia en Atorrey, que no existe en los 50 estados de la Unión. Así que quería, además de mis comentarios sobre Afganistán, quería dejarlos con estas ideas que tengo sobre cómo tenemos que empezar a buscar lo importante para mejorar nuestro sistema educativo. Estar pendiente, sí, de los detalles que estamos pendientes, que si no están arregladas las escuelas, que si no están los libros de texto, que si la comida no es muy buena o lo que sea, pero tenemos también que aspirar a lo que nuestros conciudadanos del norte tienen en todas sus escuelas públicas allá, que no tenemos en las escuelas públicas de Puerto Rico. Con eso, pues nos despedimos, le agradecemos su sintonía en esta noche y esperamos que ya la semana que viene podamos contar con el profesor Jorge Colbert y el licenciado Hugo Rodríguez junto a este servidor en el programa Debatiendo Sin Filtro. Muy buenas noches a todos.